Ser inquebrantable significa saber en lo profundo de tu corazón y de tu mente que siempre serás próspero. Es cuando sabes que pase lo que pase en la economía o en el mercado de valores, tú tendrás seguridad financiera. Podrás mantener a tu familia y también compartir con los demás. Ser inquebrantable significa tener seguridad económica para el resto de tu vida. Ser inquebrantable no se trata solo de riqueza. También es un estado mental. Puede que algo te haga sentir miedo o ira, pero este sentimiento no dura. Eventualmente recuperas tu equilibrio y tu calma. No te dejas afectar fácilmente por lo que sucede a tu alrededor. Puede que otros entren en pánico, pero tú conservas la confianza. Eres un líder, no un seguidor. ¿Quieres llegar a ser inquebrantable? ¿Quieres alcanzar la libertad financiera? Este libro te enseñará a convertirte en un buen inversor. Puede que no tengas ni idea de inversiones, o puede que simplemente sueñes con convertirte en uno. Tal vez te intimidan los términos complejos, o te asustan las noticias que escuchas sobre el mercado de valores. Pero este libro te lo pondrá fácil. El primer consejo que Tony Robbins compartió es controlar lo que puedes controlar. Invertir puede ser un tema aterrador al principio, pero aprenderás estrategias específicas que te ayudarán a convertirte en un buen inversor. A lo largo de los años, Tony Robbins ha entrevistado a 50 inversores de éxito como Warren Buffett, Ray Dalio y Jack Bogle. Compartieron sus secretos sobre cómo volverse realmente inquebrantable en el mundo de la inversión. Estos secretos se revelarán ahora uno por uno. El poder del interés compuesto. Hay un concepto básico, una estrategia poderosa que cualquiera puede aplicar. Se trata del interés compuesto. A través de él, puedes convertir tus pequeños ahorros en miles o millones de euros. Puedes empezar por ahorrar una parte de tu salario mensual. Puedes invertir ese dinero en fondos indexados. Digamos que tu tasa de rendimiento es del 10%. Cada año, tu dinero aumentaría un 10%. Debes ser constante y aumentar tu inversión con regularidad. Nunca retires tu dinero y deja que se acumule a lo largo de los años. Tomemos el ejemplo de José y Roberto. Ambos hombres invierten 300 euros al mes. José comenzó a invertir cuando tenía 19 años. Cada año, podía invertir 3.600 euros. José hizo esto de forma constante durante 8 años. Luego, cuando cumplió 27 años, dejó de añadir dinero al fondo. En total, su inversión es de 28.800 euros. El tipo de interés de José es del 10% anual. Por ejemplo, en su primer año, invierte 3.600 euros. Si a eso le sumamos el 10%, su dinero se convierte en 3.960 euros. En su segundo año, añade otros 3.600 euros. 3.960 más 3.600 son 7.560 euros. Además de eso está el interés del 10%, por lo que José ya tiene 8.316 euros en su segundo año. Aunque José dejó de añadir 3.600 euros cada año cuando tenía 27 años, para cuando cumplió 65, su riqueza había aumentado a 1.863.287 euros. Ahora comparemos esto con Roberto. Roberto también invirtió 300 euros al mes, pero solo empezó cuando tenía 27 años. Siguió haciéndolo cada año hasta que cumplió 65. Eso hace un total de 39 años, pero las ganancias totales de Roberto son de 1.589.733 euros. Dejemos esto claro. José solo invirtió 3.600 euros al año durante 8 años, mientras que Roberto lo hizo durante 39 años. Aún así, José es 275.554 euros más rico. Como ves, hay una clara ventaja en invertir pronto. José simplemente dejó que su dinero se acumulara durante las siguientes décadas, aunque no añadió nada más. Si hubiera seguido añadiendo 3.600 euros cada año como Roberto hasta los 65 años, José tendría 3.453.020 euros. Tendría 1.86 millones de euros más, solo por haber empezado a invertir 8 años antes. Ese es el poder del interés compuesto. Con el tiempo, puede convertir tus humildes ahorros en una gran fortuna. Puede que ya hayas oído hablar del interés compuesto. Es una máquina de crear riqueza de la que gurús de la inversión como Warren Buffett a menudo han hablado. Pero no mucha gente intenta aplicarlo. Todavía creen que si ganan más, pueden conseguir seguridad financiera. Sin embargo,
Muchas estrellas de cine, atletas y músicos ganaron millones en sus carreras, pero acabaron en la bancarrota. El único camino seguro hacia la riqueza es ahorrar tu dinero e invertirlo. Déjalo que se acumule a lo largo de los años. Así es como se gana dinero mientras se duerme. Así es como se deja de ser esclavo del dinero. Así es como se alcanza la libertad financiera. Los lobos de Wall Street. Mucha gente piensa que invertir en fondos de inversión es seguro. La ventaja es que no es necesario elegir acciones individuales. Los fondos de inversión reducen el riesgo al proporcionarle una cartera diversificada. Pero, ¿cómo elegir el fondo de inversión adecuado? Solo en Estados Unidos hay 9.500 fondos de inversión diferentes. ¿Puedes adivinar por qué tantas empresas quieren ofrecerlos? Lo tienes. Los fondos de inversión les generan muchas comisiones. Los fondos de inversión son fondos gestionados activamente. El gestor del fondo opera con frecuencia para superar al mercado. Intentan predecir qué empresas tendrán un buen rendimiento en las próximas semanas o meses. Pero estos expertos financieros no son mejores que tú y yo para predecir el futuro. Cuando los gestores de fondos operan con acciones, son vulnerables a cometer errores. No solo tienen que decidir qué acciones comprar o vender, también tienen que decidir cuándo comprarlas o venderlas. Además de esto, todas estas operaciones de entrada y salida son caras. La empresa de corretaje cobra una comisión por cada transacción. Los fondos gestionados activamente son como jugar al póker. Hay demasiadas fichas sobre la mesa. Hay varias probabilidades. Si las acciones suben después de haberlas comprado, ganas. Pero tienes que ganar lo suficiente para cubrir los costes de transacción. Y no solo eso. Cuando tus acciones suben y quieres venderlas, tienes que pagar impuestos sobre tus ganancias. Ahora, comparemos los fondos de inversión con los fondos indexados. En los fondos indexados, no se compran ni se venden acciones. Simplemente compras y mantienes todas las acciones de una lista de empresas o índice como, por ejemplo, el S&P 500. Es la lista de las acciones más importantes del país. En la parte superior del S&P 500 están Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Google. Ya no tienes que elegir más porque ya son las mejores. Los fondos indexados también funcionan con piloto automático. No operan con frecuencia, por lo que hay muchos menos costes de transacción y facturas de impuestos. Además, no tienen que pagar los enormes salarios de los gestores de fondos activos que son propensos a cometer errores. Te preguntarás, ¿qué diablos obtengo cuando invierto en un fondo de gestión activa? Bueno, tienes la mezcla tóxica del error humano, las comisiones desagradables y los altos impuestos. Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos del mundo. Es el director general de Berkshire Hathaway. Con una jugada magistral, demostró la clara ventaja de los fondos indexados frente a los fondos gestionados activamente. En 2008, Warren hizo una apuesta de $1 millón con Protégé Partners, una empresa con sede en Nueva York. Desafió a la empresa a elegir sus 5 mejores fondos de cobertura que pudieran superar al índice S&P 500 en una década. El resultado es que los fondos de cobertura solo crecieron un 21,87%, mientras que el S&P 500 creció un 65,67%. Warren Buffett dio instrucciones para que, cuando muera, el fideicomiso que dejó a su esposa solo se invierta en fondos indexados. Tienes que pensar a largo plazo, como él. Nunca caigas en los engaños de los gestores de fondos que cobran altas comisiones. Los 4 pilares. En sus entrevistas con 50 inversores exitosos, Tony Robbins encontró 4 principios que todos ellos tienen en común. Aplican estos 4 pilares en sus decisiones de inversión. Si quieren convertirse en buenos inversores como Warren Buffett, Ray Dalio o Jack Bogle, deben vivir según estos principios y ejecutarlos. El primer principio básico es, no pierdas. Los grandes inversores no se preguntan, ¿cómo puedo ganar más dinero? En cambio, se preguntan, ¿cómo puedo evitar perder dinero? Es porque es más difícil recuperar el dinero que se pierde. Es más difícil volver al punto de partida. Como dijo Warren Buffett, regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, no olvides la regla número 1. Paul Tudor Jones, el amigo inversor de Tony Robbins, dijo, la defensa es 10 veces más importante que la ofensiva. Siempre debes proteger la baja.
Recuerda siempre que el mercado de valores es impredecible. Los expertos financieros pueden fingir todo lo que quieran que saben lo que va a pasar. Pero nadie, absolutamente nadie, puede predecir el futuro. Siempre debes estar preparado para eventos inesperados. Siempre debes tener una cartera diversificada para que cuando algunos de tus activos bajen, todavía tengas otros que tengan un buen rendimiento. Debes distribuir tus activos de tal manera que, pase lo que pase en el mercado de valores, te encuentres bien. Espera lo inesperado. Aprenderás más sobre la cartera diversificada y la asignación de activos más adelante. El segundo principio básico es riesgo, PI, recompensa, asimétricos. Simplemente significa que tus recompensas deben ser mayores que el riesgo. Es un error común que los nuevos inversores piensen que los riesgos más altos significan mayores rendimientos. Pero los inversores de éxito dicen que esto es terriblemente erróneo. Solo ganarás cuando haya poco riesgo y máximas recompensas. Paul Tudor Jones sigue la regla de 5-1 en la inversión. Si arriesga $1, se asegura de obtener $5 a cambio. Por ejemplo, Paul hace 5 inversiones. Cada una de ellas vale $1 millón. Pierde en 4 de ellas y gana 0. Paul ya ha perdido $4 millones, pero si su quinta inversión es un éxito, ganará $5 millones. Entonces habrá recuperado su dinero. Ese es el tipo de inversión que Paul busca. Incluso si su proporción es de 3-1, sus recompensas siguen siendo mayores que el riesgo. No todos tenemos millones de dólares. Entonces, ¿cómo puedes aplicar el concepto de riesgo-recompensa asimétricos? Debes invertir en un momento de crisis financiera, cuando las acciones más importantes tienen un precio muy bajo. En 2008, el mercado de valores se desplomó. Wall Street cayó. Mucha gente perdió sus casas y sus trabajos. Pero para inversores como Warren Buffett, es una época de grandes oportunidades. Por ejemplo, el precio de las acciones de Citigroup bajó de $57 a 97 centavos por acción. Imagínate. Puedes poseer una parte de la empresa por menos de $1. Pero al invierno siempre le sigue la primavera. Si invertiste durante ese tiempo, esperaste paciente y tranquilamente, en 5 meses, esa acción de 97 centavos aumentaría su valor a $5. Eso es un retorno del 500% sobre tu inversión. El tercer principio básico es eficiencia fiscal. No se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas. Si tienes un alto retorno de la inversión pero también tienes altas comisiones y altos impuestos, entonces solo te estás engañando a ti mismo. Debes pensar en tus ingresos netos. Ese es tu dinero real. Digamos que tienes altos ingresos. Pagas un impuesto sobre la renta ordinaria del 50% debido a los impuestos federales y estatales. Si vendes una inversión que llevas menos de un año, pagarás el mismo tipo impositivo sobre la renta. Pero si mantienes tu inversión durante más de un año, solo pagarás el 20%, que es el impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo. Solo por ser inteligente y mantener tu inversión más tiempo, ahorrarás un 30% en impuestos. Ahora, digamos que compraste un fondo de inversión que gana un 8% al año. Después de pagar las comisiones, solo te quedará un 6%. Pero como los fondos de inversión operan con frecuencia, se te grabará a tu tipo impositivo ordinario. Si vives en California o Nueva York, eso será del 3%. Tu rentabilidad anual sería un 3% menor. A este ritmo, tu dinero solo se duplicará después de 24 años. Pero también tenemos que tener en cuenta la inflación, que está en el 2%. Ahora tu rentabilidad real es del 1% anual. A este ritmo, podrás jubilarte cuando tengas 120 años. El cuarto principio es diversificación. En pocas palabras, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Puedes diversificar de 4 maneras. 1. Invierte en diferentes clases de activos. No pongas todo tu dinero solo en acciones, o bonos, o solo en bienes raíces. No te limites a una sola clase de inversión. 2. Diversifica dentro de una clase de activo. No inviertas solo en tu acción favorita, como Apple, o en una sola propiedad inmobiliaria. 3. Diversifica entre países u otras monedas. Ahora vivimos en una economía global, y esta es una gran oportunidad. Cuando una crisis golpea tu tierra natal, tener inversiones en el extranjero te dará seguridad. 4. Diversifica en el tiempo. Sigue aumentando tus inversiones con regularidad durante los próximos meses o años. Cuando diversificas, reduces el riesgo y maximizas las recompensas.
La diversificación te protegerá en las peores temporadas. Por ejemplo, del 2000 al 2009 se conoce como la década perdida. El S&P 500 estuvo plano. Pero los inversores inteligentes tenían otras apuestas además de las acciones estadounidenses. En un artículo del Wall Street Journal, se decía que si diversificabas entre una cesta de fondos indexados, incluyendo bonos, acciones estadounidenses, acciones extranjeras, acciones de mercados emergentes y bienes raíces, tu inversión de $100.000 crecería a $191.859. Todavía tienes una rentabilidad media anual del 6,7% durante la década perdida. Ray Dalio es un gestor de fondos de cobertura. Es el fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates. Su patrimonio neto es de $20.000 millones. Ray dijo: sea cual sea la clase de activo en la que vayas a invertir, llegará un momento en el que perderás entre el 50 y el 70%. ¿Por qué? Porque los mercados financieros son cíclicos. Lo que sube, baja, y viceversa. Ray sugiere que tengas 15 o más apuestas no relacionadas. Esto incluye bonos, acciones, bienes raíces, oro, materias primas y otras alternativas. Al tener inversiones no relacionadas, reduces tu riesgo en un 80%. Incrementas tu retorno por 5. Domina al oso. Se llama mercado bajista cuando los precios de las acciones disminuyen durante un largo periodo de tiempo. Se llama mercado alcista cuando se espera que los precios de los valores suban. La mayoría de la gente tiene miedo a los mercados bajistas. Pero los inversores inteligentes saben que es la mejor oportunidad para generar riqueza. Es porque, durante un mercado bajista, todo se pone en oferta. Todas las acciones más importantes caen en un mercado bajista. Pero el mercado de valores siempre se recupera. Los grandes inversores saben que los malos tiempos nunca duran. De hecho, se emocionan cuando el mercado se desploma. Si esperas con calma, las acciones que compraste a un precio muy bajo eventualmente aumentarán su valor y ganarás una cantidad increíble. Veamos el ejemplo de Peter Mallouk. Es coautor de este libro y director ejecutivo de Creative Planning, una firma independiente de asesoramiento financiero. Peter recordó el mercado bajista de 2008 a 2009. El 28 de septiembre de 2009, el promedio industrial Dow Jones cayó 777 puntos. Esa fue la mayor caída en un día. Pero en Creative Planning, Peter siempre prepara a sus clientes para los mercados bajistas. Así es como lo hacen. Primero, enseñan a sus clientes a invertir su dinero en una cartera diversificada. Eso incluye diferentes tipos de activos como bonos, acciones, bienes raíces y otras inversiones. En segundo lugar, Peter se asegura de que el cliente tenga activos que generen ingresos para que no se vean obligados a vender durante la crisis. Eso es aproximadamente el 90% de la preparación. El 10% proviene de tus emociones. Debes mantener la calma mientras el mercado está a la baja. No importa cuán terribles sean las noticias, Peter les recuerda a sus clientes que todos los mercados bajistas en la historia eventualmente se convirtieron en mercados alcistas. Piensa en las calamidades del siglo XX. Está la pandemia de gripe española de 1918, la Gran Depresión, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y muchas recesiones económicas. Entonces, ¿qué pasó con el mercado de valores? El promedio industrial Dow Jones aumentó de 66 puntos a 11.497. Eso es en medio de todo el caos del siglo. Durante la caída del mercado de 2008, Peter y su empresa continuaron invirtiendo fuertemente en acciones en nombre de sus clientes. Invirtieron las ganancias de los bonos en acciones estadounidenses, acciones internacionales y acciones de mercados emergentes. No apostaron por empresas individuales. En cambio, compraron fondos indexados, lo que diversificó instantáneamente la cartera de clientes. ¿Cuál es el resultado? El índice S&P 500 tocó fondo en marzo de 2009, pero después de 12 meses, había subido un 69,5%. En los siguientes 5 años, aumentó aún más al 178%. Esa es una gran victoria para los clientes de Peter. Aquí tienes más consejos para que te prepares para lo inesperado y te conviertas en un inversor inteligente. 1. Coloca los fondos indexados en el centro de tu cartera.
Te cobran menos comisiones e impuestos al tiempo que ganas más que los fondos gestionados activamente. Los fondos indexados también brindan diversificación instantánea. 2. También incluye inversiones que generan ingresos, como bonos, acciones que pagan dividendos y REIT, o fideicomisos de inversión en bienes raíces. Los bonos son préstamos que haces a empresas, gobiernos nacionales o locales. Ganas la tasa de interés anual sobre la duración del préstamo. Las acciones o participaciones son propiedad parcial de un negocio. Como accionista, recibirás dividendos de las ganancias de la empresa. Los REIT invierten en edificios de oficinas o apartamentos, centros comerciales, etc. Si los bienes raíces aumentan su valor, recibirás ingresos de allí. Tener este tipo de inversiones que generan ingresos te dará seguridad financiera durante los mercados bajistas. 3. Reequilibra tu cartera. Significa recuperar tu asignación de activos original una vez al año. Por ejemplo, comenzaste con un 60% de acciones y un 40% de bonos. Luego, el mercado de valores baja, por lo que tu inversión se convierte en un 45% de acciones y un 55% de bonos. Debes reequilibrar tus acciones comprando acciones y vendiendo bonos. Eventualmente las acciones se recuperarán y obtendrás más ganancias. Conclusión. Primero, aprendiste sobre el poder del interés compuesto. Empieza a ahorrar un porcentaje de tu salario e inviértelo. Sé constante y aumenta tu inversión cada año. Deja que tu interés se componga con el tiempo. Así es como puedes conseguir seguridad financiera para ti y tu familia. En segundo lugar, has aprendido sobre las altas comisiones e impuestos. Evita a los corredores y los fondos gestionados activamente. Solo buscan llevarse una parte del dinero que tanto te ha costado ganar. Al invertir en fondos indexados, evitas las comisiones y los altos impuestos sobre tus ganancias. En tercer lugar, aprendiste sobre los 4 principios básicos. El primer principio es no perder. El segundo principio es que tus recompensas deben ser mayores que los riesgos. El tercer principio es ser consciente de tus impuestos. El cuarto principio es diversificar. Son las formas probadas y efectivas de los inversores multimillonarios, así que si sigues los 4 principios básicos, seguramente ganarás. En cuarto lugar, aprendiste a prepararte para los mercados bajistas. Nadie puede predecir el futuro. Puedes protegerte de una caída del mercado de valores o de cualquier crisis, teniendo una cartera diversificada y manteniendo la calma. Los malos tiempos nunca duran. Si aprovechas el mercado bajista, las acciones eventualmente se recuperarán y serás mucho más rico. Toda esta información es increíble, ¿verdad? Invertir de forma inteligente no es tan complicado como la gente piensa. Ahora todo lo que tienes que hacer es aplicar las cosas que has aprendido. ¿Qué harías si te convirtieras en un inversor multimillonario? Tal vez te preguntes qué hizo Warren Buffett con todo su dinero. Se comprometió a donar el 99% de su fortuna a la filantropía. A partir de 2021, ya había donado un total de $32.000 millones a la Fundación Bill y Melinda Gates. Sé un inversor inteligente, obtén grandes ganancias y compártelas con los demás. Esa sí que es una buena manera de vivir una vida increíble y con sentido. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido. Gracias por vernos.